El aire en la sala de juntas de Sol Digital vibraba con una tensión silenciosa, una mezcla de cafeína, ambición y el zumbido casi inaudible de los proyectores. Yo, Amalia Rojas, estaba en mi elemento. A mis 38 años, este era mi reino, un imperio construido desde cero con noches sin dormir y un océano de sacrificios. Estaba a punto de cerrar el trato más importante de mi carrera, uno que llevaría mi agencia de marketing digital a las grandes ligas. Frente a mí, los ejecutivos de una cadena de hoteles de lujo me analizaban. Sus rostros impasibles eran un rompecabezas que yo estaba a punto de resolver. Como pueden ver en las proyecciones, dije, mi voz resonando con una calma estudiada mientras señalaba la pantalla, la implementación de nuestra estrategia de SEO geolocalizado no solo aumentará su visibilidad en un 40%, sino que optimizará la tasa de conversión en al menos un 15% durante el primer trimestre. No vendemos clics, vendemos experiencias. Mi teléfono, puesto en modo silencio sobre la pulida mesa de caoba, vibró. Una vez, 2 veces, lo ignoré. Nada era más importante que este momento. Pero entonces vibró una tercera vez, con una insistencia inusual que me provocó una punzada de irritación. Era un número desconocido. Normalmente lo habría rechazado sin pensarlo, pero algo, una extraña premonición, me hizo levantar la mano. Disculpen un momento, dije con una sonrisa profesional que no delataba mi molestia. Debe ser importante. No me tomará más de 1 minuto. Me levanté y caminé hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. El zumbido de la ciudad abajo era un recordatorio constante de todo por lo que había luchado. Deslicé el dedo para contestar. Diga, ¿hablo con la señorita Amalia Rojas? La voz al otro lado era masculina, enérgica y terriblemente alegre. Sonaba como el tipo de persona que sonríe incluso cuando habla por teléfono. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Pregunté. Mi tono era cortante. Tenía un trato que cerrar. Excelente. Mi nombre es Julián Cortázar, de Bodas de Ensueño. Un placer. Solo llamaba para confirmar unos detallitos técnicos para el gran día de su hermana Brisa y el joven Lorenzo. Estamos todos muy emocionados. Un frío helado comenzó a reptar por mi columna vertebral, ignorando el cálido sol que entraba por la ventana. Brisa, Lorenzo, boda. Disculpe, creo que se equivoca de número, dije lentamente. Cada palabra se sentía pesada en mi boca. Oh, no, para nada. Tengo aquí la dirección de la villa La Promesa en Tulum. Una propiedad espectacular. Por cierto, felicidades. Solo quería confirmar con usted, como dueña y hermana de la novia, la capacidad de carga del deck de la piscina. Verá, planeamos instalar un escenario principal para la banda en vivo y un sistema de sonido bastante potente. No queremos que nada se venga abajo, ¿verdad? Se rió. Una risa despreocupada que me revolvió el estómago. Mi mente se quedó en blanco. Las voces de los ejecutivos en la sala de juntas se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. Solo podía oír las palabras de Julián. Escenario principal, sistema de sonido, deck de la piscina, en mi casa, en mi santuario. Además, continuó él, ajeno a mi silencio sepulcral, el proveedor de los fuegos artificiales necesita saber si hay alguna restricción municipal para un espectáculo de 15 minutos sobre la playa. Con 250 invitados confirmados, queremos que todo sea absolutamente inolvidable. 250 invitados. Fuegos artificiales. Mi villa. La Promesa. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era un error, no era una broma. Era la culminación de años de ser invisible, de ser un recurso, un medio para un fin. Era mi familia, una vez más, tomando lo que era mío sin la más mínima consideración, como si mi existencia fuera un simple detalle logístico en sus grandiosos planes. Señorita Rojas, ¿sigue ahí?
preguntó Julián, su tono alegre ahora teñido de una ligera confusión. Logré emitir un sonido, un susurro ahogado. Sí, sí, aquí estoy. Le devuelvo la llamada. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé de pie, mirando la ciudad sin verla. El trato, los ejecutivos, todo había desaparecido. En mi mente solo había una imagen, la de mi hermosa villa, mi refugio ganado con sudor y lágrimas, siendo invadido y profanado. Y yo, como siempre, era la última en enterarme. Regresé a la mesa. Los rostros de los ejecutivos me miraban con expectación. Intenté sonreír, pero sentí que los músculos de mi cara no respondían. Señores, dije, mi voz sonando extrañamente hueca, les pido una enorme disculpa. Ha surgido una emergencia familiar impostergable. Les ruego que me permitan reagendar esta reunión para mañana. Ellos, confundidos pero corteses, asintieron. Mientras recogían sus cosas, yo me quedé sentada en mi silla, la reina de un imperio que de repente se sentía insignificante. Porque, ¿de qué servía conquistar el mundo si no podías proteger tu propio hogar de aquellos que se suponía debían amarte? Parte 2. El Museo del Dolor. Pieza número 1. El vestido de gala. Hasta 750 palabras. El shock inicial de la llamada de Julián no se disolvió en rabia, no todavía. En su lugar, actuó como una llave, una que abrió una puerta que había mantenido cerrada con cerrojo durante años. La puerta a mi museo personal del dolor, y la primera pieza de la exhibición apareció en mi mente con una claridad devastadora. Un vestido de gala color lavanda, hecho de seda y de mis lágrimas invisibles. Tenía 27 años. La memoria olía a aceite de cocina rancio y al cloro de los productos de limpieza. Acababa de terminar mi turno de 12 horas en el restaurante, donde trabajaba como mesera para pagar la universidad y, más importante aún, un curso intensivo de programación que prometía ser mi boleto de salida. Mis manos estaban ásperas, mis pies hinchados, y mi cuenta de banco era un chiste de mal gusto, pero cada peso que ahorraba se sentía como un ladrillo en los cimientos de mi futuro. Un futuro lejos de la precariedad con la que había crecido. Una noche, después de llegar a mi diminuto apartamento a las 2 de la mañana, sonó el teléfono. Era mi madre, su voz impregnada de esa urgencia dramática que siempre precedía a una petición. Amalia, hija, qué bueno que contestas, dijo, su voz falsamente casual. ¿Cómo estás? ¿Has comido? Estoy bien, mamá. Acabo de llegar del trabajo, respondí, quitándome los zapatos con un gemido de alivio. ¿Pasa algo? Ay, hija, es que no quería molestarte. Sé que trabajas tanto, comenzó el preámbulo, el tejido de culpa que siempre construía antes de dar el golpe. Es tu hermanita Brisa. Ya sabes que es su fiesta de graduación, su quinceañera, y está tan ilusionada. Pero las cosas aquí, bueno, tú sabes cómo están. Yo sabía. Las cosas siempre estaban mal cuando Brisa quería algo. Mi hermana, 12 años menor que yo, había sido criada como una pieza de porcelana delicada, mientras que yo había sido forjada en el fuego de la necesidad. ¿Qué necesita, mamá?, pregunté, mi voz ya teñida de resignación. Hay un vestido que vio. Es un poco caro, Amalia, pero es el único que le gusta, y se vería como una princesa. Es su único día especial, hija. Tú entiendes, ¿verdad? No queremos que se sienta menos que sus amigas. Sentí una punzada de amargura. Mis días especiales habían consistido en celebrar con un plato de pasta recalentada después de un doble turno. Pero la imagen de mi hermana pequeña, con su sonrisa brillante, me desarmó. La culpa, esa vieja amiga, me susurró al oído. ¿Cómo podía yo estar ahorrando para un curso de computación egoísta cuando mi hermana corría el riesgo de no ser una princesa por una noche? ¿Cuánto es, mamá?, me dijo la cifra.
Era casi exactamente lo que había ahorrado para la matrícula del curso de programación. Sentí un nudo en el estómago, la sensación física de mi sueño desmoronándose, pero la voz de mi madre al otro lado, llena de una esperanza calculada, fue más fuerte. «Está bien, mamá. Yo me encargo», dije, sintiendo como si las palabras me fueran arrancadas. «Mañana a primera hora hago la transferencia». Al otro lado de la línea hubo un suspiro de alivio que sonó a victoria. «Ay, gracias, mi vida. Sabía que podíamos contar contigo. Eres el ángel de esta familia. Tu hermana estará tan feliz». Colgué y me quedé mirando la pared descascarada de mi apartamento. El ángel de la familia. El cajero automático de la familia, querría decir. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en los códigos que no aprendería, en el futuro que acababa de posponer. 2 semanas después, llegó el día de la fiesta. Yo no pude ir, por supuesto. Tenía que trabajar un turno extra para empezar a reponer el dinero que había enviado, pero esperaba ansiosamente las fotos, una llamada, algo. No recibí nada. Fue al día siguiente, mientras revisaba mis redes sociales en mi descanso de 15 minutos, que lo vi. Brisa había publicado un álbum completo. Estaba radiante, hermosa, una verdadera princesa con su vestido de seda lavanda. Y debajo de la foto principal, donde posaba sonriente entre mis padres, escribió un mensaje que se me clavó en el corazón como un puñal de hielo. «Gracias a los mejores padres del mundo por hacer mi sueño realidad. Son todo para mí. La mejor noche de mi vida». Leí el mensaje una y otra vez, buscando mi nombre en los comentarios, en las etiquetas, en algún rincón olvidado. No estaba. Mi sacrificio había sido borrado, absorbido por la narrativa familiar de que mis padres eran los proveedores de todos los sueños. No era un ángel, era un fantasma que pagaba las cuentas. Y esa noche, mientras limpiaba las mesas pegajosas de cerveza derramada, lloré en silencio, no por el dinero, sino por la aniquilación de mi esfuerzo, por la absoluta invisibilidad de mi amor. Parte 3. El Museo del Dolor, pieza numeral 2. El préstamo sin retorno, hasta 800 palabras. El recuerdo del vestido se desvaneció, pero el museo de mi memoria tenía más galerías. La siguiente pieza de la colección era más reciente, más costosa y de alguna manera más cruel. No era un objeto físico, sino la ausencia de uno, un contrato de préstamo que nunca existió y una suma de dinero que se evaporó en el aire familiar. Fue hace 5 años. Yo tenía 33 y Sol Digital finalmente estaba despegando. Después de años de trabajar desde mi mesa de cocina, de reinvertir cada centavo y de sobrevivir a base de café y pura terquedad, había conseguido nuestro primer gran cliente, una cadena de hoteles boutique ecológicos. Fue un momento decisivo. Por primera vez sentí que respiraba, que el peso aplastante de la incertidumbre financiera comenzaba a aligerarse. Recuerdo haber firmado el contrato y sentir una euforia tan intensa que tuve que salir a caminar por la calle solo para contenerla. Lo había logrado. Estaba en camino. Esa misma semana, como si tuvieran un sexto sentido para detectar mi prosperidad, el teléfono sonó. De nuevo, era mi madre. Pero esta vez, su voz no era manipuladoramente dulce. Estaba quebrada por sollozos ahogados. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Amalia, hija», sollozó. «Es tu padre. El negocio». Mi padre tenía una pequeña ferretería, un negocio heredado que siempre había luchado por mantenerse a flote. Era su orgullo y su carga. «¿Qué pasa con el negocio?», la apremié, imaginando lo peor. «Estamos acabados, hija. Acabados. Un nuevo competidor, una de esas grandes cadenas, abrió a 2 cuadras. Las ventas han caído en picado. Tenemos deudas con los proveedores. Nos van a embargar. Tu padre está destrozado. No come, no duerme. Me temo que le va a dar algo». Su voz se convirtió en un lamento desgarrador.
La imagen de mi padre, un hombre orgulloso aunque pasivo, derrotado y humillado, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo el éxito que había sentido momentos antes se agrió en mi boca, transformándose en culpa. ¿De qué servía mi triunfo si mi familia se estaba hundiendo? Mamá, cálmate. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuál es la cifra exacta para cubrir las deudas y mantenerse a flote? Hubo una pausa, y luego mi padre tomó el teléfono. Su voz era apenas un susurro. No queríamos molestarte, hija. Sabemos que estás empezando. Papá, olvídalo. Somos familia. Díganme cuánto es. Me dieron una cifra. Era una suma considerable, casi todo el capital de trabajo que había asegurado con el nuevo contrato. Significaba posponer la contratación de un nuevo diseñador. Significaba volver a contar cada centavo durante los próximos 6 meses. Pero no lo dudé ni un segundo. Se los transfiero ahora mismo, dije con firmeza. Es un préstamo, ¿de acuerdo? Cuando las cosas mejoren, me lo devuelven poco a poco, sin prisas. Claro que sí, hija. Claro que sí, dijo mi padre, su voz llena de un alivio tan palpable que casi pude tocarlo. En cuanto nos recuperemos, eres nuestra salvación, Amalia. Hice la transferencia. Esa noche, en lugar de celebrar mi éxito, me quedé despierta haciendo nuevos presupuestos, recalculando, sintiendo la vieja y familiar ansiedad financiera regresar. Pero me dije a mí misma que era lo correcto. Había salvado el legado de mi padre. Había salvado a mi familia. Pasaron los meses. Cada vez que hablaba con ellos, les preguntaba por el negocio. Ahí vamos, hija. Poco a poco, decían vagamente. Aguantando. Nunca mencionaron el préstamo. Y yo no quise presionarlos. El golpe llegó 3 meses después. Estaba navegando por Instagram y allí estaba, una publicación de Brisa. Estaba posando, radiante, apoyada en el capó de un flamante auto convertible de lujo, color blanco perla. El moño gigante de regalo todavía estaba sobre el parabrisas. La ubicación de la foto era la entrada de la casa de mis padres. Y el texto decía, no me lo puedo creer. El mejor regalo de cumpleaños del mundo. Gracias, gracias, gracias a los mejores papis por consentirme tanto. Los amo. Princesa consentida. El mejor regalo. Coche nuevo. Me quedé mirando la pantalla, el teléfono temblando en mi mano, el color del auto, el moño, la fecha de su cumpleaños. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido nauseabundo. El negocio en quiebra. La desesperación de mis padres, el préstamo. Todo había sido una farsa, una elaborada y cruel puesta en escena para financiar el último capricho de la princesa de la casa. Esa vez no lloré, sentí algo mucho peor, un vacío frío y pesado en el pecho. Llamé a mi madre. Hola, hija, ¿cómo estás?, dijo, con su tono de siempre. Vi el coche de Brisa, dije. Mi voz plana, sin emoción. Es muy bonito. Hubo un silencio tenso. Pude oírla tragar saliva. Ah, sí, su padre y yo. Bueno, queríamos darle una sorpresa. Ya sabes cómo es ella. ¿Con el dinero que les presté para salvar el negocio? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Amalia, no lo veas así, dijo finalmente, su voz adoptando un tono defensivo. Era una inversión en su felicidad. Además, ella es más delicada que tú, necesita un coche seguro. Bueno, tú eres fuerte, siempre sales adelante. Soy fuerte. La frase resonó en mis oídos. No era un cumplido, era una condena. Mi fuerza era la justificación para su abandono. Mi independencia era el permiso para su explotación. ¿Y el negocio, mamá?, pregunté. Mi voz era un hilo. ¿Cómo va el negocio? Oh, bien, bien, dijo, demasiado rápido. Ahí vamos. Tu padre es un luchador. Colgué. No había nada más que decir. Me habían mentido, me habían utilizado,
y ni siquiera se habían molestado en ocultarlo bien. Tan seguros estaban de que yo, la hija fuerte, simplemente lo aceptaría y seguiría adelante. Y lo hice. Pero algo dentro de mí se rompió ese día. La confianza, la ingenua creencia en el amor incondicional de mi familia se hizo añicos, y en su lugar comenzó a crecer una semilla de resentimiento fría y dura como el diamante. Parte 4. El Museo del Dolor. Pieza numeral 3. La promesa usurpada, hasta 800 palabras. La última galería de mi museo era la más grandiosa y la más dolorosa. La pieza central no era un recuerdo fugaz, sino algo tangible, hecho de piedra, cristal y madera tropical. Mi villa en Tulum, La Promesa. La compré hace 2 años, a los 36. Fue la materialización de cada noche que pasé trabajando hasta el amanecer, de cada vacación que no tomé, de cada riesgo calculado que había dado sus frutos. Era más que una casa, era un monumento a mi resiliencia. La bauticé La Promesa por 2 razones. La primera era la promesa que me había hecho a mí misma de niña, en una casa alquilada y ruidosa donde nunca tuve un espacio propio, que un día tendría un lugar tan hermoso y tranquilo que el mundo exterior no podría tocarme. La segunda promesa era más sutil, más esperanzadora y en retrospectiva increíblemente ingenua. Era la promesa de un hogar, no solo una casa para mí, sino un lugar donde mi familia finalmente podría reunirse en paz y felicidad. Un lugar donde pudiéramos sanar las viejas heridas, donde mi éxito no fuera una fuente de resentimiento o una oportunidad para la explotación, sino un motivo de alegría compartida. Soñaba con navidades junto a la piscina infinita, con cumpleaños en la terraza con vistas al mar Caribe. Soñaba con ser, por fin, simplemente Amalia, la hija, la hermana, en un lugar que yo había creado para todos nosotros. Cuando firmé las escrituras, lloré, no de alegría, sino de un alivio tan profundo que me dolió el pecho. Lo había hecho. La promesa estaba cumplida. Mi primer error fue invitarlos a la inauguración. Quería compartir mi triunfo, mostrarles lo que su hija fuerte había logrado. Llegaron en el coche convertible de Brisa como si fueran los dueños del lugar. Mi padre, Ernesto, caminó por la propiedad con una expresión de asombro silencioso. Asentía, tocaba las paredes de piedra pulida. Sabía que en el fondo estaba orgulloso, pero era incapaz de expresarlo. Su pasividad era su lenguaje. Mi madre, Dolores, por otro lado, no perdió el tiempo. Su primera reacción no fue de admiración, sino de crítica velada. «¿Y todo este espacio para ti sola, hija? ¡Qué desperdicio!». Luego, al entrar en mi oficina, un espacio amplio y luminoso con vistas al océano que yo había diseñado como mi santuario creativo, frunció el ceño. «Ay, Amalia, siempre pensando en el trabajo. Este cuarto es enorme. ¿Por qué no lo hiciste más pequeño? Este espacio sería perfecto para un cuarto de juegos para los futuros nietos». Sentí una punzada. Ni siquiera había habitado la casa y ya estaban rediseñándola, poblándola con sus propias expectativas, borrando mi identidad de ella, pero Brisa fue la peor. No vio una casa, vio un escenario. Corrió de habitación en habitación, teléfono en mano, grabando historias para Instagram. «Chicos, miren esto. La nueva casa de vacaciones de la familia». ¿A qué es una pasada? La frase se me clavó. La casa de vacaciones de la familia. «Es mi casa, Brisa», la corregí suavemente, tratando de no sonar resentida. Ella se rió, una risa condescendiente, como si yo hubiera contado un chiste malo. «Ay, qué modesta. Claro que es tuya, pero es para que la disfrutemos todos, ¿no? Para eso es la familia». Y así se estableció el precedente. La promesa dejó de ser mía en el momento en que ellos cruzaron el umbral. Se convirtió en su hotel boutique personal. Aparecían sin avisar los fines de semana con grupos de amigos, usaban mis toallas de diseño,
vaciaban mi despensa gourmet y dejaban un rastro de desorden a su paso. Brisa organizaba sesiones de fotos con sus amigas influencers por toda la propiedad, etiquetando la ubicación como Hogar Dulce Hogar, sin mencionarme nunca. Una vez, llegué un viernes por la noche, esperando un fin de semana de paz, y me encontré con una fiesta en toda regla. Había al menos 30 personas, música a todo volumen, botellas vacías por todas partes. Brisa, al verme, ni siquiera se inmutó. «Amalia, qué bueno que llegaste», gritó por encima de la música. «Se nos acabó el tequila, ¿podrías ir a comprar más?». No me preguntó cómo estaba. No se disculpó por la invasión. Simplemente me asignó una tarea, como si yo fuera la gerente de la propiedad, la empleada a cargo. Esa noche no los eché. Me encerré en mi dormitorio, me puse unos auriculares con cancelación de ruido y trabajé hasta las 4 de la mañana fingiendo que no estaba allí. ¿Por qué? Porque la estúpida e ingenua esperanza de que algún día apreciarían mi generosidad, de que algún día me verían, todavía parpadeaba débilmente dentro de mí. Cada visita no anunciada, cada toalla sucia, cada petición casual era una pequeña grieta en los cimientos de la promesa. Y ahora, la llamada de Julián Cortázar no era una grieta, era un terremoto. Querían celebrar la boda de Brisa allí, el evento social definitivo, la coronación de su invasión. Querían tomar mi símbolo de independencia y convertirlo en el telón de fondo de su propia narrativa. Querían tomar mi promesa y hacerla suya. Y fue entonces, sentada en la sala de juntas vacía, cuando la última y débil llama de esperanza dentro de mí finalmente se extinguió, dejando solo cenizas frías y una claridad absoluta. Parte 5. La gota que derramó el vaso, hasta 800 palabras. La claridad que me invadió no era reconfortante. Era afilada como el borde de un cristal roto. El Museo del Dolor había cerrado sus puertas. Ya no era tiempo de recordar, era tiempo de actuar. Con una calma que me sorprendió a mí misma, guardé mis cosas, me despedí de mi asistente con un gesto vago y salí de la oficina. No conduje a casa. Conduje sin rumbo. El rugido del tráfico de la Ciudad de México era un eco del caos en mi interior. Finalmente, me detuve en un parque. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de mi entorno habitual. Me senté en una banca y saqué el teléfono. Había una llamada perdida de mi madre y una docena de mensajes de Brisa. Ignoré los de Brisa y marqué el número de mi madre. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando pegada al teléfono. «Amalia, ¿recibiste mi mensaje? Brisa está tratando de localizarte». Su voz era un torbellino de falsa alegría y ansiedad apenas disimulada. Sabía que yo sabía. «Acabo de hablar con un hombre llamado Julián Cortázar», dije, mi voz plana, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba para negociar contratos difíciles, la voz que no dejaba lugar a la ambigüedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio culpable. «Ah, Julián», dijo finalmente, tratando de sonar casual. «Sí, un chico muy profesional, está ayudando a Brisa con algunos preparativos». «¿Preparativos que incluyen un escenario en mi piscina y fuegos artificiales para 250 invitados en mi casa, mamá?», pregunté, dejando que la pregunta colgara en el aire pesada e ineludible. El silencio se hizo más largo. Pude oír su respiración agitada. «Bueno, hija, es que fue todo muy rápido», comenzó a decir, las excusas tropezando unas con otras. Lorenzo y su familia querían algo especial, y Brisa pensó en la villa. «Es tan bonita, y pensamos que a ti no te importaría. De hecho, pensamos que te haría feliz ser parte de su día especial. Ser parte, o ser la anfitriona, la proveedora, y la última en enterarse. Porque nadie se molestó en llamarme, mamá. Nadie me preguntó». «Ay, Amalia, no empieces con tus dramas», dijo, y su tono cambió de la falsa inocencia a la irritación. La manipulación no estaba funcionando, así que pasaba al ataque.
Es tu hermana. ¿No puedes alegrarte por ella? Todo tiene que girar en torno a ti, a tu permiso, a tus reglas. Somos una familia y las familias se apoyan. Las familias se respetan, repliqué, mi voz subiendo un poco de volumen por primera vez. Las familias se comunican, no usan la propiedad de otros como si fuera un salón de fiestas público. No es la propiedad de otros, es tu casa, y eres nuestra hija. Es casi lo mismo, argumentó ella con una lógica tan retorcida que me dejó sin aliento. Mira, no tenemos tiempo para esto. Brisa necesita hablar contigo sobre la logística. Hay mucho que hacer y tú no estás ayudando con tu actitud. ¿Mi actitud? Repetí incrédula. Exigir que se me pregunte antes de planear un evento masivo en mi casa es tener una actitud. Ya basta, Amalia, dijo. Su voz ahora era un siseo. No arruines esto para tu hermana. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa fue la frase que siempre usaban para intentar ponerme en mi lugar. Todo lo que hemos hecho por ustedes. ¿Qué exactamente? ¿Darme a luz? ¿Criarme con la constante expectativa de que mi único propósito era servir a los caprichos de mi hermana menor? Ponme a Brisa al teléfono, ordené. Mi paciencia se había agotado por completo. Hubo un murmullo, y luego la voz de mi hermana, impaciente y mimada, sonó en la línea. ¿Qué quieres? Estoy súper ocupada, en medio de una prueba de vestido. Brisa, ¿puedes explicarme por qué tu organizador de bodas me está llamando para pedirme especificaciones técnicas de mi casa? Hubo un suspiro exasperado. Ay, por favor. ¿Mamá ya te contó? Qué bien. Así me ahorro la explicación. Escucha, no tengo tiempo ahora. Te voy a mandar por WhatsApp una lista de las cosas que necesito que tengas listas en la casa para el fin de semana de la boda. Asegúrate de que el personal de limpieza haga un trabajo profundo, sobre todo en los baños de invitados. Y no la dejé terminar. La pura audacia, la arrogancia descarada de sus palabras fue la gota que finalmente derramó el vaso. No era solo un vaso, era una presa, y acababa de romperse. No te molestes en enviar ninguna lista, Brisa, dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Era el sonido del hielo formándose sobre un lago profundo. ¿Por qué? ¿Ya lo tienes todo bajo control? Preguntó, genuinamente confundida. La idea de que yo pudiera negarme ni siquiera cruzaba su mente. No, respondí, porque no va a haber ninguna boda en mi casa. Colgué el teléfono, apagué el dispositivo, me quedé mirando los árboles del parque, las hojas meciéndose con la brisa. Por primera vez en mi vida no sentí culpa, no sentí la necesidad de complacer, no sentí el peso de ser la hija fuerte, sentí una ligereza peligrosa, sentí el poder de mi propia decisión y supe con una certeza absoluta que no iba a dar marcha atrás. El juego había terminado y yo estaba a punto de cambiar las reglas. Parte 6. El despertar y el duelo, hasta 600 palabras. Colgar el teléfono fue como cortar la última cuerda que me mantenía atada a una versión de mí misma que ya no reconocía. La Amalia complaciente, la Amalia que absorbía las injusticias con una sonrisa tensa, la Amalia que esperaba pacientemente un reconocimiento que nunca llegaría, había muerto en esa banca del parque. No hubo lágrimas, no hubo un torbellino de gritos ahogados en el coche. En su lugar, me invadió una calma extraña, casi sobrenatural. Era la calma del ojo de un huracán, un silencio absoluto en el centro de la devastación emocional. El caos vendría, lo sabía. Las llamadas furiosas, los mensajes cargados de chantaje emocional, la inevitable confrontación. Pero en ese momento, todo estaba quieto. Me levanté y comencé a caminar sin rumbo por los senderos del parque. Observaba a las familias, a las parejas riendo, a los niños persiguiendo palomas, y por un instante el dolor regresó, pero era un dolor diferente. No era la punzada aguda de una nueva herida,
sino el dolor sordo y persistente de una vieja cicatriz. Abrí la galería de mi teléfono y busqué en las fotos antiguas. Encontré una de hacía varios años, en una de las raras navidades que habíamos pasado juntos. Estábamos todos en la modesta sala de la casa de mis padres. Brisa, en el centro, abriendo un regalo con una sonrisa deslumbrante. Mis padres, mirándola con una adoración que rayaba en la devoción. Y yo, a un lado, ligeramente fuera de foco, sosteniendo una bandeja de aperitivos, sonriendo, pero mis ojos no sonreían. Era la imagen perfecta de nuestra dinámica familiar. Brisa era la estrella, mis padres eran el público devoto, y yo era el personal de producción, siempre presente, siempre funcional, siempre en segundo plano. Sentí una oleada de tristeza, no por ellos, no por su egoísmo, sentí tristeza por mí, por la niña que había anhelado la atención de sus padres, por la adolescente que había trabajado hasta el agotamiento esperando un estoy orgulloso de ti, por la mujer joven que había sacrificado sus propios sueños por los caprichos de su hermana, esperando que el amor fuera una cuenta bancaria donde sus depósitos algún día serían devueltos. Me di cuenta de que había estado de luto toda mi vida, de luto por la familia que desesperadamente quería pero que nunca tuve, una familia donde el amor no era transaccional, donde el respeto era la base y no una ocurrencia tardía. Mi villa, la promesa, había sido mi último y más grandioso intento de construir esa familia, de crear un espacio físico tan perfecto que quizás, solo quizás, la dinámica familiar también se volvería perfecta dentro de sus muros. ¡Qué tonta había sido! No se puede construir una casa con cimientos podridos. Mientras miraba esa foto, el duelo finalmente cedió. Fue como una fiebre que se rompe. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó algo puro, duro y afilado, la resolución. Ya no estaba de luto por lo que nunca tuve. Estaba lista para luchar por lo que sí tenía, mi dignidad, mi paz y mi propiedad. Miré mi reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Vi las finas líneas de estrés alrededor de mis ojos, el rastro de cansancio que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Eran las medallas de mis batallas, las cicatrices de mi ascenso. Había construido una empresa de éxito desde la nada. Había negociado con tiburones corporativos y había ganado. Había enfrentado crisis financieras, traiciones de empleados y la presión implacable de un mercado competitivo. ¿Y iba a dejar que me pisoteara una influencer mimada y una familia que se negaba a verme como algo más que una solución a sus problemas? No. La respuesta fue tan clara, tan resonante en mi alma, que casi la dije en voz alta. Guardé el teléfono, me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche con un propósito renovado. La Amalia que se había sentado en esa banca estaba rota. La Amalia que se levantó estaba completa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a ser una simple negativa, no iba a ser una discusión familiar más, iba a ser una lección, una leestra de negocios sobre el valor de los activos y las consecuencias de una mala gestión. Y yo iba a ser la profesora. Parte 7. Una llamada al aliado, hasta 700 palabras. Antes de poner en marcha mi plan, necesitaba una última cosa. No era una aprobación, ni un consejo, era un ancla. Necesitaba oír una voz que me recordara que no estaba loca, que mi percepción de la realidad no estaba distorsionada por el resentimiento. Necesitaba hablar con la única persona en mi familia que siempre me había visto, no como un recurso, sino como una persona. Mi tío Ramiro. El tío Ramiro era el hermano menor de mi madre, un hombre tan diferente a ella como el día de la noche. Mientras mi madre vivía en un mundo de apariencias y dramas emocionales, mi tío era un hombre de manos callosas y verdades sencillas. Era carpintero, dueño de un pequeño taller que olía a serrín y a honestidad. Nunca tuvo mucho dinero, pero poseía una riqueza que el resto de mi familia desconocía,
la integridad. Encendí el teléfono. Como esperaba, estaba inundado de notificaciones, 30, y 2 llamadas perdidas de mi madre, Brisa y Lorenzo, 57 mensajes de WhatsApp. Los ignoré todos y busqué el número de mi tío. Contestó al segundo tono, su voz grave y cálida como siempre. Amalia, sobrina. ¡Qué milagro! ¿Todo bien por la capital? Hola, tío. No tan bien, la verdad. ¿Tienes un minuto? Pude oír cómo dejaba una herramienta sobre el banco de trabajo. El sonido metálico fue seguido por su atención total. Para ti, todos los que necesites. ¿Qué pasó? Le conté todo. Empecé con la llamada de Julián Cortázar, las palabras escenario y fuegos artificiales. Le conté la conversación con mi madre, su lógica retorcida, y le conté la llamada con Brisa, su arrogancia, su lista de exigencias. Mientras hablaba, no me interrumpía, solo escuchaba, emitiendo un gruñido ocasional de desaprobación que era más elocuente que 1000 palabras. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la línea. No era un silencio incómodo, era el silencio de un hombre que procesa una injusticia que ha visto venir desde hace mucho tiempo. Así que eso fue, dijo finalmente, y su voz tenía un filo de acero. La niña finalmente decidió que tu casa era el lugar perfecto para su coronación. Algo así, respondí, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Oír a alguien más validar mis sentimientos era increíblemente poderoso. Escúchame bien, Amalia, dijo, su tono ahora serio y firme. He visto cómo te han tratado toda tu vida. He visto cómo pagabas sus caprichos mientras tú te rompías la espalda. He visto cómo celebraban los logros de tu hermana, que no eran más que el fruto de tu trabajo. Me he mordido la lengua 1000 veces, porque tu madre es mi hermana y uno no se mete. Pero ya no. Hizo una pausa, y pude oírlo respirar profundamente. Esa casa, la promesa, no es solo un montón de ladrillos y cristal, es tu vida, son tus sacrificios, es tu victoria. Y no tienes ninguna obligación, ni moral, ni de ningún tipo, de permitir que la traten como un hotel de paso. Ninguna. Las lágrimas que no habían salido antes comenzaron a picar en mis ojos. Gracias, tío. Necesitaba oír eso. No necesitas oírlo de mí. Necesitas creértelo tú, replicó. Sé lo que estás pensando. Estás pensando en cómo decirles que no, en cómo manejar el drama que se va a desatar. Ya les dije que no, lo corregí en voz baja. Colgué y apagué el teléfono. Hubo otro silencio, pero esta vez sentí que mi tío estaba sonriendo al otro lado de la línea. Bien hecho, dijo, y su voz estaba llena de un orgullo genuino que rara vez había oído de un miembro de mi familia. Muy bien hecho, pero ahora viene la parte difícil. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a usar todas las armas de su arsenal. El chantaje, las lágrimas, la presión familiar. Van a decir que estás arruinando el día más importante de la vida de tu hermana. Lo sé, respondí, mi propia voz sonando más fuerte, pero esta vez es diferente. Tengo un plan. ¿Un plan?, preguntó. Su curiosidad era palpable. Un plan que no solo les dirá no, les enseñará una leestra sobre el valor de las cosas y sobre todo sobre mi valor. Mi tío Ramiro se rió, una risa profunda y sincera que me calentó el alma. Esa es mi sobrina, la que siempre supe que estaba ahí, debajo de todas esas capas de hija buena. Haz lo que tengas que hacer, Amalia, y si necesitas a alguien que te cubra las espaldas, aunque solo sea para escuchar tus quejas, aquí estoy, sin preguntas. Gracias, tío, de verdad. No hay de qué, campeona. Ahora ve y demuéstrales quién es la dueña del taller. Colgamos. Y me sentí como si me hubieran puesto una armadura. La validación de mi tío no era un permiso, era un recordatorio. Un recordatorio de que mi perspectiva era válida, de que mi enojo era justo y de que mi decisión de contraatacar no era malicia,
sino un acto de autopreservación largamente esperado. El ancla estaba en su lugar. Era hora de elevarla y zarpar hacia la tormenta. Parte 8. El arma secreta. Un contrato de acero hasta 800 palabras. Mi plan no era simplemente defensivo, era una ofensiva estratégica. No bastaba con decir no. Tenía que crear una situación irreversible, un hecho consumado que hiciera cualquier intento de negociación, manipulación o súplica completamente inútil. Tenía que hablar el único idioma que los oportunistas y los narcisistas entienden, el de las consecuencias tangibles. De vuelta en mi coche, con la mente clara y el corazón firme, encendí mi laptop. No busqué en Google salones de fiestas o lugares para bodas. Abrí mi correo electrónico y busqué un mensaje que había recibido hacía unas 3 semanas. Uno que había archivado mentalmente como interesante, pero no ahora. El correo era de una agencia de eventos corporativos de ultralujo llamada Zenith Experiencias. Se especializaban en organizar retiros y conferencias para empresas del Fortune 500 en lugares exóticos y exclusivos. Me habían contactado para preguntar si la promesa estaría disponible para alquileres privados, elogiando su arquitectura y su ubicación aislada. En ese momento, la idea de extraños en mi santuario me pareció impensable, así que les había dado una respuesta cortés pero evasiva. Ahora, ese correo era mi arma secreta. Marqué el número del agente, un hombre llamado Mateo, cuya firma rebosaba de títulos impresionantes. Mateo, habla Amalia Rojas, de la Villa La Promesa en Tulum. Espero que me recuerde. Señorita Rojas, por supuesto que la recuerdo. Una grata sorpresa, respondió. Su voz era pulida y profesional. ¿Ha reconsiderado nuestra propuesta? De hecho, sí, dije, adoptando mi tono de negociadora. Ha surgido una cancelación de última hora en mi calendario. Tengo la propiedad completamente disponible durante la segunda semana de noviembre. Sé que es una fecha muy solicitada, en plena temporada alta. Pude oír el tecleo rápido en su teclado. La segunda semana de noviembre, exactamente la fecha de la boda de Brisa. Vaya, eso es. Una coincidencia increíble, dijo Mateo, y pude detectar la emoción en su voz. De hecho, tengo un cliente muy importante, Innovatech Solutions, que ha estado buscando desesperadamente un lugar privado y de alto nivel para su retiro anual de liderazgo precisamente en esas fechas. Su sede anterior tuvo un problema estructural. Bingo. Me imagino que un cliente como Innovatech Solutions valora la discreción por encima de todo, dije, sentando las bases para mi siguiente movimiento. Absolutamente. La privacidad es su máxima prioridad. Se trata de su junta directiva y sus principales estrategas. Las reuniones son altamente confidenciales. Perfecto, continué, mi plan tomando forma con cada palabra. En ese caso, para garantizar su total privacidad y la seguridad de sus ejecutivos, mi condición principal para el alquiler es que se firme un estricto acuerdo de confidencialidad, un NDA. Nadie fuera de nuestras organizaciones debe saber sobre el evento hasta que haya concluido. Sin anuncios públicos, sin publicaciones en redes sociales por parte de los proveedores. Silencio total. Era la jugada maestra. Un NDA no solo sonaba profesional y protector, sino que también crearía una burbuja de silencio alrededor de la promesa. Mi familia, que seguramente buscaría en internet cualquier cosa relacionada con la villa, no encontraría nada. No tendrían ninguna advertencia. Caminarían directamente hacia un muro de ladrillos. Me parece una condición sumamente razonable y profesional, señorita Rojas, dijo Mateo, claramente impresionado. De hecho, aumenta el atractivo de la oferta. ¿Hablamos de tarifas? Dado el corto plazo y la exclusividad, mi tarifa para un evento de 4 días con uso completo de las instalaciones es de $20,000, pagados por adelantado, dije.
la cifra saliendo de mis labios con una firmeza que hizo que incluso yo me sintiera poderosa. Hubo una breve pausa. Sabía que era una tarifa alta, pero también sabía el valor de mi propiedad y la desesperación de su cliente. Permítame consultarlo con Innovatec. Le devuelvo la llamada en 15 minutos. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Pero cuando el teléfono sonó de nuevo, la voz de Mateo era triunfante. Señorita Rojas, tenemos un trato. Innovatec Solutions está encantada con la propiedad y sus condiciones. Aceptan la tarifa y el NDA. Mi asistente le enviará el contrato y la solicitud de transferencia en este momento. Excelente, Mateo. Espero los documentos. Colgué el teléfono y me permití una exhalación larga y lenta. Lo había hecho. Había convertido mi problema personal en una transacción comercial inexpugnable. No había lugar para el sentimentalismo familiar en un contrato legal con una corporación multinacional. Había creado una fortaleza, no de piedra, sino de obligaciones contractuales y consecuencias financieras. El contrato llegó a mi correo. Lo leí línea por línea. Cada cláusula era una barra de acero en la jaula que estaba construyendo. Lo firmé digitalmente y envié mis datos bancarios. Una hora después, recibí una notificación de mi banco. Transferencia recibida, $20, $0 estadounidenses. Remitente, Innovatec Solutions. Miré la cifra en la pantalla. No era solo dinero, era la prueba tangible de mi poder. Era el precio de mi respeto. Y era el costo de la lección que mi familia estaba a punto de aprender. Una lección que, estaba segura, no olvidarían jamás. Parte 9. La calma que precede a la tormenta. Hasta 750 palabras. Los días que siguieron a la firma del contrato fueron un ejercicio de autocontrol magistral. Mi teléfono, que había vuelto a encender, no dejaba de vibrar. Era una sinfonía de desesperación y furia proveniente de mi familia. Mensajes de brisa que iban desde los signos de interrogación hasta las acusaciones directas. Contéstame, sé que estás viendo mis mensajes. Mensajes de mi madre, que eran una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Hija, estamos muy preocupados por ti. Tu silencio nos está matando. ¿Hicimos algo malo? Incluso Lorenzo, el prometido, se unió al coro con un torpe intento de intimidación. Amalia, más te vale que no estés pensando en hacer una estupidez. Esta boda es muy importante para mi familia. Leí cada mensaje con el desapego de un científico observando una colonia de hormigas en pánico. No respondí a ninguno. Mi silencio era mi nueva arma. Durante años, mi error había sido participar en sus dramas, justificar mis decisiones, defenderme de sus acusaciones. Al hacerlo, validaba su derecho a interrogarme. Ahora, al no decir nada, les negaba esa plataforma, los dejaba gritando en un vacío, sus palabras rebotando, sin encontrar un objetivo. Brisa, al no recibir respuesta, cambió de táctica. Asumió que mi silencio era una rumiación temporal, un berrinche que pasaría. Creyó que yo, como siempre, acabaría cediendo. Y entonces comenzó a llegar la lista. Era un documento de Word, enviado a mi correo electrónico, titulado con una arrogancia asombrosa: Checklist para la villa, boda B, L. Abrí el archivo, una mezcla de incredulidad y una rabia fría y tranquila me recorrió. Era una lista de tareas, no de peticiones. Punto 1. Limpieza profunda. Contratar un servicio de limpieza profesional para que dejen la casa impecable antes del viernes. Prestar especial atención a los baños de invitados. Necesitamos que brillen. Punto 2. Ropa de cama y toallas. Comprar juegos nuevos de toallas blancas de algodón egipcio para todas las habitaciones. Las actuales son de colores y no combinan con la decoración de la boda. Mínimo 3 toallas por invitado. Punto 3. Jardinería. Asegurarse de que el jardinero pode las palmeras y replante las flores de la entrada.
Queremos bugambillas blancas y rosas, nada de colores chillones. Punto 4. Despensa y bar. Abastecer la despensa con bocadillos y bebidas no alcohólicas para los invitados que se queden en la casa. El bar debe estar lleno de tequila premium, ginebra y varios tipos de vino. Te paso una lista de marcas preferidas. Punto 5. Wi-Fi. Llamar a la compañía de internet y solicitar un aumento de la velocidad. Con 250 personas subiendo fotos y videos, no podemos arriesgarnos a que la red se caiga. La lista seguía y seguía. Cada punto era más delirante que el anterior. No había un por favor o un te importaría. Eran órdenes. Órdenes dadas a la dueña de la casa, como si fuera la administradora de un hotel que ellos habían reservado. Por un momento, la vieja Amalia quiso gritar, quiso reenviar el correo con un mensaje cargado de insultos. Pero la nueva Amalia, la estratega, hizo algo mucho más poderoso. Respondió al correo con 2 palabras. Recibido, saludos. Imaginé la confusión de Brisa al leer mi respuesta. ¿Recibido significaba que lo haría? ¿Era un acuse de recibo sarcástico? La ambigüedad la volvería loca, y eso era exactamente lo que quería. Mientras tanto, yo me comunicaba activamente con Mateo de Zenith Experiencias. Coordinábamos la logística para la llegada del equipo de Innovatec. Les di acceso completo a mis planos, les puse en contacto con mi personal de mantenimiento de confianza y facilité todo lo necesario para que su evento fuera un éxito. Estaba construyendo un muro de profesionalismo y hechos consumados, ladrillo a ladrillo, mientras mi familia seguía jugando en su castillo de arena de expectativas irreales. La calma con la que operaba me asustaba un poco. Era como si una parte de mí, la parte emocional y vulnerable, se hubiera desconectado. Estaba operando en modo CEO, y la CEO de Sol Digital no se dejaba llevar por el pánico ni por el chantaje. La CEO ejecutaba un plan. El fin de semana anterior a la boda, mi madre me llamó desde un número desconocido. Contesté por error. Amalia, por fin, gritó. Tu hermana está histérica. ¿Recibiste su lista? ¿Está todo en orden? Todo está en orden, mamá, respondí. Mi voz era un mar de tranquilidad. Y no era mentira. Todo, en mi plan, estaba perfectamente en orden. ¡Qué alivio!, suspiró ella. Sabía que entrarías en razón. Bueno, hija, te dejamos seguir con los preparativos. Llegaremos el jueves por la tarde para supervisar todo. Te queremos, colgó. Y yo sonreí. Supervisar todo, había dicho. Oh, sí. Iban a llegar a supervisar. Y lo que iban a encontrar sería mucho más interesante que unas bugambillas recién plantadas. La calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar. Y yo estaba lista, con el paraguas abierto, esperando a que el diluvio comenzara. Parte 10. El ataque de los monos voladores, hasta 800 palabras. En la ecología de una familia tóxica, los monos voladores son una pieza esencial. Son esos parientes y amigos de la familia que, sin conocer toda la historia, son reclutados por el narcisista principal para ejecutar sus órdenes, esparcir su propaganda y presionar al disidente para que vuelva al redil. Mi mono volador en jefe era mi tía Carmen. La tía Carmen era la hermana mayor de mi padre, una mujer cuya principal ocupación en la vida parecía ser el monitoreo y juicio de las vidas ajenas. Viuda y con hijos ya mayores, dedicaba su tiempo a los chismes telefónicos y a mantener un registro mental de los fallos y éxitos de todos los miembros de la familia. Conmigo, siempre había tenido una fijación particular. Su llamada llegó el martes por la tarde, 3 días antes del supuesto día de la boda. Sabía que era una llamada orquestada. Mi madre y Brisa, frustradas por mi silencio, habían desplegado su artillería pesada. «Amalia, soy tu tía Carmen», dijo. Su voz melosa era una señal de advertencia. «Hola, tía, ¿cómo estás?», respondí, preparándome mentalmente para la embestida. «Yo bien, gracias a Dios.
Pero la que me preocupa eres tú, sobrina. Tu madre me llamó. Está desolada. Dice que no le contestas el teléfono, que estás muy extraña. ¿Está todo bien contigo? La clásica apertura. Fingir preocupación para justificar la intromisión. Estoy muy ocupada con el trabajo, tía. Ya sabes cómo es. Sí, el trabajo, dijo con un deje de desdén. Siempre el trabajo contigo. A veces pienso que te olvidas de que tienes familia. Y hablando de familia, me enteré de la maravillosa noticia de la boda de Brisa. ¡Qué alegría! Y qué detalle tan bonito de tu parte prestarles la casa. Tu madre me contó que te estás encargando de todo. Ah, ¿sí? ¿Eso te contó? Pregunté, disfrutando del juego. Claro, y me parece muy bien. Ya era hora de que hicieras algo así por tu hermana. Con todo lo que has logrado, es lo mínimo que puedes hacer. La familia es para apoyarse, Amalia. Sobre todo tú, que ya vas para los 40 y ni marido ni hijos. Al menos puedes ayudar a que tu hermanita tenga la vida de ensueño que se merece. Cada palabra era una pequeña daga envenenada, envuelta en el falso algodón de un consejo familiar. Mi edad, mi soltería, mi éxito. Todo era munición para ella, armas para recordarme mi supuesto fracaso como mujer y mi deber para con la familia. Entiendo tu punto de vista, tía, dije con una calma que sabía que la desconcertaría. Me alegro de que lo entiendas, continuó, envalentonada por mi aparente sumisión, porque tu madre también me dijo que has estado un poco difícil, que Brisa te mandó una lista de cosas y no has confirmado nada. Mira, Amalia, no es momento para ponerse exquisita, es la boda de tu única hermana. Tienes que tragarte tu orgullo, o lo que sea que te pase, y ser un apoyo. Piensa en tus padres, en la ilusión que tienen. Piensa en la imagen que damos como familia. La imagen de la familia, repetí en voz baja. Eso es muy importante, ¿verdad? Por supuesto que lo es. ¿Qué van a decir los Vidal? Son gente importante. No podemos quedar como unos desorganizados. Así que, como tu tía que te quiere, te pido que dejes tus tonterías a un lado, le llames a tu madre y le asegures que todo estará perfecto. ¿Me lo prometes? Me quedé en silencio por un momento, saboreando el poder de la pausa. Podía oír su respiración impaciente al otro lado. Tía Carmen, dije finalmente, mi voz era suave pero firme. Te agradezco mucho tu preocupación y tus consejos, de verdad. Pero creo que hay una pequeña falta de comunicación. Te sugiero que, si quieres saber los detalles exactos de lo que va a pasar este fin de semana en mi propiedad, hables directamente con mi hermana o con mi madre. ¿Cómo? Pero si ellas me dijeron que... No importa lo que te hayan dicho, la interrumpí, algo que nunca antes había hecho. La información más precisa la tendrán ellas. Yo, como bien has dicho, estoy muy ocupada con mi trabajo, pero, Amalia, esto es importante, lo sé. Y por eso mismo, las personas que organizan el evento son las más indicadas para darte información. Que tengas una buena tarde, tía. Y colgué. No le grité, no la insulté, no me defendí. Simplemente le cerré la puerta en la cara con la más exquisita cortesía. La desvié de vuelta a la fuente del problema. Sabía que mi respuesta críptica la llenaría de más preguntas que respuestas, y que iría corriendo a llamar a mi madre, creando más caos y confusión en su campamento. El ataque de los monos voladores había fallado. No habían logrado penetrar mis defensas, y al rechazarlo, me di cuenta de que les había quitado una de sus armas más efectivas, la capacidad de aislarme y hacerme sentir como la única culpable. El ejército enemigo estaba, sin saberlo, empezando a luchar entre sí. Parte 11. La primera señal de problemas, hasta 800 palabras. La primera grieta en el universo de fantasía de mi hermana apareció el jueves por la mañana, exactamente 48 horas antes de la hora programada para su ceremonia de ensueño. Fue un choque no de voluntades, sino de logística pura y dura. Un camión de 18 ruedas contra un muro de contratos blindados.
Julián Cortázar, el entusiasta organizador de bodas, era un hombre de acción. Fiel a su cronograma, envió a su equipo de montaje de avanzada a la promesa. Su vehículo principal era un camión tráiler enorme, con el logo de bodas de ensueño pintado en colores pastel en el lateral. Dentro, transportaba la estructura del escenario para la piscina, cientos de metros de tela de seda, candelabros de cristal y una cantidad obscena de flores importadas. Yo no estaba allí, por supuesto. Estaba en mi oficina, a cientos de kilómetros de distancia, pero podía imaginar la escena perfectamente. El camión, después de navegar por los caminos más estrechos de la zona hotelera de Tulum, finalmente llegó a la imponente puerta de entrada de la promesa. El conductor, un hombre curtido por el sol, tocó el claxon con confianza, esperando que las puertas se abrieran como por arte de magia. Pero las puertas no se abrieron. En su lugar, por una puerta lateral más pequeña, aparecieron dos hombres. No eran los jardineros habituales. Eran altos, de complexión atlética, y vestían uniformes de color negro con un discreto logo en el pecho, Seguridad Ejecutiva Zenith. Llevaban auriculares y una actitud de serena autoridad que no invitaba a la discusión. Uno de ellos se acercó a la ventanilla del conductor con una tablet en la mano. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle?» Su tono era cortés pero inflexible. «Sí, buenos días», respondió el conductor, un poco desconcertado. «Traigo la primera entrega para la boda de los señores Vidal Rojas. Soy de bodas de ensueño». El guardia de seguridad miró su tablet, deslizando un dedo por la pantalla. Frunció el ceño. «No lo tengo en mi lista», dijo con sencillez. «¿Cómo que no? Debe haber un error. Revise bien. Es la boda del sábado». «Señor, no hay ninguna boda programada aquí para el sábado», respondió el guardia. Su paciencia comenzaba a adelgazar. «Esta propiedad ha sido alquilada en exclusiva para un evento corporativo privado. Tengo una lista de proveedores autorizados y su empresa no está en ella». El conductor parpadeó, confundido. «Pero el señor Cortázar me dio esta dirección. La Villa La Promesa. ¿Es aquí, no?» «Sí, esta es La Promesa», confirmó el segundo guardia, que se había acercado. «Y está cerrada para cualquier persona que no esté acreditada para el retiro de liderazgo de Innovatech Solutions. Le voy a pedir que mueva su vehículo. Está bloqueando el acceso». La confusión del conductor se transformó en frustración. Sacó su teléfono y llamó a su jefe, Julián. «Jefe, tenemos un problema». «Un gran problema», dijo el conductor. Su voz era una mezcla de pánico y enojo. «Llegué a la villa y no nos dejan pasar. Dicen que hay otro evento, de una empresa o algo así, y hay guardias de seguridad por todas partes». A kilómetros de distancia, me imagino a Julián recibiendo esa llamada. La sangre seguramente se le heló. Era un profesional, y una situación así era su peor pesadilla, una doble reserva, un error catastrófico. Su reputación estaba en juego. «No se mueva de ahí», le ordenó Julián a su empleado. «Debe ser un malentendido. Voy a llamar a la clienta ahora mismo». Y así, la primera ficha de dominó cayó. Julián Cortázar llamó a Brisa. Su tono, que días antes era alegre y servicial, ahora era tenso y urgente. «Brisa, ¿qué está pasando en la villa? Mi equipo de montaje está en la puerta y unos guardias de seguridad no los dejan entrar. Dicen que el lugar está reservado para otro evento. Necesito que hables con tu hermana y soluciones esto inmediatamente». Imaginé a mi hermana recibiendo esa llamada. Probablemente estaba en medio de una manicura o eligiendo el color de los manteles. La realidad por primera vez había pinchado su burbuja de princesa. La incredulidad inicial, seguida por la furia narcisista de que alguien se atreviera a interferir con sus planes. «¿Qué? Eso es imposible», gritó ella. «Esos guardias deben estar locos. Esa es la casa de mi familia. Dile a tu gente que entre, que derriben la puerta si es necesario». «Brisa, no puedo hacer eso», respondió Julián.
su profesionalismo luchando contra el pánico. Son guardias profesionales. Necesito una confirmación de la dueña de la propiedad. Necesito que Amalia los llame y aclare este desastre ahora. Pero Amalia no iba a llamar. Amalia tenía el teléfono apagado. Amalia estaba, en ese preciso momento, revisando los informes trimestrales de su empresa, con una leve sonrisa en los labios. La primera señal de problemas había sido enviada. El caos, como un tren de alta velocidad, acababa de salir de la estación y se dirigía directamente hacia ellos. Parte 12. El comienzo del pánico. Hasta 750 palabras. La llamada de Julián fue la chispa que encendió la pólvora. Para Brisa, la idea de que algo pudiera salir mal en su mundo perfectamente curado era tan ajena como la física cuántica. Su reacción inicial no fue de preocupación, sino de indignación. ¿Cómo se atrevían unos simples guardias a desafiar su voluntad? Voy a llamar a Amalia y ponerla en su lugar. Le gritó a Lorenzo por teléfono. Su voz era un chillido agudo. Seguro es un error estúpido de su administradora. Nunca sabe hacer nada bien. Marcó mi número. 1, 2, 3 veces. Saltaba directamente al buzón de voz. La frustración comenzó a transformarse en una ansiedad desconocida para ella. Yo, su obediente hermana mayor, la que siempre estaba disponible, la que siempre solucionaba todo, no estaba respondiendo. Su siguiente llamada fue para nuestra madre. «Mamá, tienes que hacer algo», gritó Brisa en cuanto Dolores contestó. «Amalia no me contesta, y unos tipos en la puerta de la villa no dejan entrar a la gente de la boda. Dicen que hay otro evento. Es una locura». Dolores, la eterna facilitadora del caos, inmediatamente entró en modo de crisis. «¿Cómo que otro evento? Eso es imposible». «Seguramente es un error, hija. Cálmate. Déjame intentar llamarla a la oficina». Mi madre llamó a la línea directa de Sol Digital. Mi asistente, Sofía, una joven brillante y ferozmente leal, a quien yo había instruido para este preciso escenario, respondió con una cortesía impenetrable. «Sol Digital, habla Sofía. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sofía, soy Dolores, la madre de Amalia. Pásamela, es una emergencia». «Lo lamento mucho, señora Rojas», respondió Sofía. Su voz era pura miel profesional. La señorita Rojas entró en una serie de reuniones estratégicas fuera de la oficina y me pidió específicamente no ser molestada bajo ninguna circunstancia. Estará ilocalizable hasta mañana. «Pero es una emergencia familiar. La boda de su hermana», insistió mi madre, su voz subiendo de tono. «Entiendo, señora. Sin embargo, sus instrucciones fueron muy claras. Si gusta dejar un mensaje, me aseguraré de que lo reciba en cuanto esté disponible». Mi madre colgó furiosa. La primera línea de defensa, mi asistente, había resistido. Ahora, el pánico comenzó a extenderse como una mancha de aceite. Dolores llamó a Brisa de vuelta. «No contesta. Su asistente dice que está en reuniones». «¿Reuniones? ¿Qué reunión puede ser más importante que mi boda?», chilló Brisa, su lógica egocéntrica desmoronándose ante la realidad. El pánico se convirtió en una histeria colectiva. Brisa llamó a Lorenzo. Lorenzo llamó a su madre, Isadora. En cuestión de minutos, se había formado un consejo de guerra telefónico, un torbellino de acusaciones, teorías conspirativas y planes absurdos. «Es una venganza», teorizó Brisa. «Está celosa de que me voy a casar y ella no. Esto es una humillación», declaró Isadora, la suegra. «Ya he hablado con toda mi familia de la maravillosa villa en Tulum. ¿Qué se supone que les diga ahora? Hay que ir para allá», decidió Lorenzo con una falsa bravuconería. «Iremos a Tulum y hablaremos con quien tengamos que hablar. Esto se soluciona en persona. Seguramente Amalia contrató a unos guardias de seguridad incompetentes. Cuando me vean a mí, se arreglará». La decisión estaba tomada. Se veían a sí mismos como un escuadrón de rescate heroico, en camino a resolver un molesto problema logístico,
No se les cruzaba por la mente que ellos no eran los héroes de esta historia, eran los antagonistas, y estaban a punto de enfrentarse a la protagonista. Mi madre me envió un último mensaje de texto, un torrente de palabras cargadas de chantaje. Amalia, no sé qué juego estás jugando, pero más te vale que lo detengas. Estamos todos yendo para Tulum ahora mismo. Lorenzo y sus padres están furiosos. Has creado un problema enorme. Como tu madre, te exijo que llames a esos guardias y arregles este desastre que tú provocaste. Estamos muy decepcionados de ti. Leí el mensaje. El desastre que tú provocaste era fascinante. En su mente, la culpable no era la que había planeado una boda en propiedad ajena sin permiso. La culpable era la dueña de la propiedad por no someterse a sus deseos. Apagué el teléfono de nuevo. La primera fase de mi plan, la fase de la confusión a distancia, había concluido con éxito. Ahora comenzaba la segunda fase, la confrontación directa. Dejé que vinieran, estaba lista. De hecho, casi podía saborear el momento. El pánico era solo el aperitivo. El plato fuerte estaba a punto de servirse. Parte 13. El viaje de la desesperación, hasta 800 palabras. El viaje de 8 horas desde la Ciudad de México a Tulum se transformó en un microcosmos de su disfunción, una olla a presión sobre ruedas. Eran 2 coches, una caravana de la arrogancia herida. En el primero, un SUV de lujo, iban Lorenzo al volante, Brisa en el asiento del copiloto y sus padres Isadora y Ricardo en la parte de atrás. En el segundo, un sedán más modesto, iban mis padres, Ernesto y Dolores. El aire dentro del SUV de los Vidal era gélido, a pesar del calor del exterior. Cada kilómetro que pasaba, la bravuconería inicial de Lorenzo se iba desinflando, reemplazada por una irritabilidad creciente. ¿Estás segura de que no te dijo nada? ¿Ni una pista? Le espetó a Brisa por enésima vez, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero. Que no, Lorenzo, ya te lo dije 1000 veces, respondió ella, su voz al borde del llanto. Ella solo dijo, recibido. Yo que iba a saber que estaba planeando algo así. Es mi hermana. Se supone que debe estar feliz por mí. Desde el asiento trasero, la voz de Isadora goteaba veneno. Bueno, querida, quizás feliz no es la palabra que tu hermana siente. Celosa parece más apropiado. Una mujer de su edad, sola, viendo a su hermanita casarse en una boda de ensueño, debe ser duro para ella. La insinuación era clara. Yo era la solterona amargada, la bruja del cuento que intentaba arruinar la felicidad de la princesa. Brisa, en lugar de defender a su hermana, se aferró a esa narrativa. Tiene razón, suegra, sollozó. Siempre ha sido así. Nunca ha soportado que yo sea el centro de atención. Ricardo, el padre de Lorenzo, un hombre que medía el valor de las personas por el saldo de sus cuentas bancarias, intervino con un tono práctico. ¿Esta hermana tuya tiene algún tipo de problema mental? Porque lo que está haciendo no es solo infantil, es un suicidio social y financiero. Está insultando a nuestra familia. Mientras tanto, en el otro coche, la atmósfera era de un pánico más silencioso pero igualmente denso. Mi madre, Dolores, no paraba de intentar llamarme. Cada llamada fallida aumentaba su ansiedad. No puede ser, Ernesto. No puede ser que nos esté haciendo esto. Se lamentaba, retorciendo un pañuelo en sus manos. Después de todo lo que hemos hecho por ella, de todos los sacrificios, mi padre conducía con la vista fija en la carretera, sus hombros encorvados. Su silencio era su respuesta habitual ante el drama. Evitar, ignorar, esperar a que pasara la tormenta. Pero esta tormenta no iba a pasar. Se dirigía directamente hacia ellos. «Es tu culpa», espetó Dolores de repente, girándose hacia él. «Siempre has sido demasiado blando con ella. Nunca le pusiste límites. La dejaste convertirse en esta mujer de negocios fría y egoísta que cree que puede hacer lo que quiere». «¿Y qué querías que hiciera, Dolores?», respondió mi padre.
Su voz era un murmullo cansado. La niña se ha ganado cada centavo que tiene. No podemos decirle qué hacer con su propio dinero o su propia casa. Claro que podemos. Somos sus padres, replicó ella. Tiene un deber con nosotros, con su hermana. El viaje se convirtió en un largo y tenso desfile de recriminaciones y culpas. En el coche de lujo se culpaba a la hermana celosa. En el coche modesto se culpaba al padre blando. En ningún momento, en ninguna conversación, a nadie se le ocurrió la simple idea de que la culpa la tenían aquellos que habían decidido organizar una boda en una propiedad que no era suya, sin molestarse en preguntar al propietario. La víctima, en su retorcida lógica, se había convertido en la villana. A medida que se acercaban a la costa y el aire se volvía más húmedo y salado, la tensión aumentaba. Lo que había comenzado como una misión para arreglar un malentendido se había transformado en una marcha forzada hacia una confrontación inevitable. Ya no se trataba solo de la boda, se trataba de poder, de control, de poner a la rebelde Amalia de nuevo en su lugar. Cuando finalmente tomaron la desviación hacia la zona hotelera de Tulum, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El paisaje era paradisíaco, pero nadie en la caravana lo notó. Tenían la vista fija en el camino que los llevaba a la promesa, sin saber que no se dirigían a una simple casa, sino a una fortaleza, y que la dueña de esa fortaleza los estaba esperando. Parte 14. La muralla de la realidad. Hasta 800 palabras. Llegaron a la entrada de la promesa justo cuando el crepúsculo se cernía sobre la selva. El aire era denso y olía a tierra húmeda y a sal. El silencio de la ubicación aislada de la villa contrastaba brutalmente con el tumulto de sus emociones. Pero la escena que los recibió fue aún más discordante. Lo primero que vieron fue la pancarta. No era grande ni ostentosa, pero estaba impresa con una elegancia corporativa inconfundible. Colgada entre dos palmeras a la entrada del camino de acceso, se leía en letras nítidas y azules: Innovatec Solutions, Retiro de Liderazgo 2025. Se quedaron mirando la pancarta, sus cerebros luchando por procesar la información. Innovatec Solutions, murmuró Ricardo, el padre de Lorenzo. Es una de las tecnológicas más grandes del país. ¿Qué demonios están haciendo aquí? La segunda señal fue el personal. En lugar del habitual jardinero sonriente, la entrada estaba flanqueada por dos guardias de seguridad idénticos a los que el equipo de Julián había descrito. Impecablemente vestidos de negro, con auriculares y una postura que irradiaba autoridad, observaban el acercamiento de los dos coches con una calma profesional que resultaba intimidante. Y luego estaba el movimiento. Pequeños carritos de golf, silenciosos y eléctricos, se deslizaban por los senderos interiores de la propiedad. En ellos viajaban hombres y mujeres vestidos con ropa de lino cara, portafolios de cuero en sus regazos, hablando en voz baja con una seriedad concentrada. Había un ambiente de exclusividad y negocios, no de celebración y fiesta. Esto no era un malentendido, no era un error de unos guardias incompetentes. Esto era un evento corporativo en toda regla, una operación logística compleja y costosa. La realidad los golpeó con la fuerza de una ola. Lorenzo, tratando de recuperar el control, bajó la ventanilla de su SUV y se dirigió al guardia más cercano con un tono que pretendía ser autoritario. Buenas tardes. Vengo a ver a la dueña de la propiedad, Amalia Rojas. El guardia se acercó. Su expresión no cambió. Buenas tardes, señor. ¿Tiene una cita? ¿Una cita? Lorenzo rió con incredulidad. Soy el prometido de su hermana. Somos familia. El guardia asintió lentamente, como si escuchara la excusa más vieja del mundo. Entiendo, señor. Sin embargo, la señorita Rojas nos ha dado una lista muy específica de personas autorizadas para ingresar a la propiedad durante el evento de Innovatec, y su nombre no está en ella. Esto es ridículo, intervino Isadora desde el asiento trasero, bajando su propia ventanilla. La boda de mi hijo es aquí mañana.
Tenemos 250 invitados en camino. Exijo hablar con Amalia ahora mismo. El guardia ni siquiera la miró. Su atención seguía fija en Lorenzo. Como le decía, señor, el acceso está restringido. La villa ha sido alquilada en su totalidad. Por motivos de seguridad y confidencialidad contractual, no podemos permitir el paso a nadie que no esté en la lista. Brisa, que había estado en silencio, finalmente explotó. Abrió la puerta y salió del coche, corriendo hacia la puerta cerrada. Amalia, Amalia, sé que estás aquí. Sal ahora mismo, gritó, su voz aguda rompiendo la paz del atardecer. Mis padres, que habían observado la escena desde su coche, también bajaron. Mi madre corrió hacia la puerta, uniéndose al coro de Brisa. Mi padre se quedó a una distancia prudente, con una expresión de profunda desdicha en el rostro. La escena era surrealista. Un grupo de personas bien vestidas, llegadas en coches caros, gritando frente a una puerta de madera maciza, mientras a su alrededor se desarrollaba un retiro corporativo de alto nivel. Eran intrusos en un lugar que, hasta hacía 48 horas, consideraban suyo por derecho. El guardia habló por su radio. Su voz era un murmullo tranquilo. Base, tenemos una situación en la entrada principal. Un grupo de civiles no autorizados intentando acceder. Mantengan la posición. Se quedaron allí, gritando al vacío, durante varios minutos. La humillación comenzaba a calar. Los ejecutivos que pasaban en los carritos de golf los miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Eran un espectáculo, un drama familiar de mal gusto expuesto para el deleite de extraños. Y entonces, cuando su frustración estaba en su punto más alto, una luz se encendió en el balcón del segundo piso de la villa. Una figura esbelta apareció en la penumbra. Se apoyó en la barandilla sosteniendo una copa de vino. Era yo. No dije nada. Simplemente los observé desde mi posición elevada. La reina en su castillo, mirando a los campesinos amotinados en la puerta. El silencio que siguió fue más pesado que todos sus gritos. Habían llegado a la muralla de la realidad, y la dueña de la muralla los estaba mirando. Parte 15. La confrontación en el balcón. Hasta 800 palabras. La luz del interior de la villa recortaba mi silueta contra la creciente oscuridad. Desde mi posición en el balcón, ellos parecían pequeños, sus rostros deformados por una mezcla de incredulidad y furia. El silencio se alargó, denso y cargado de palabras no dichas. Dejé que se cocinaran en su propia frustración, que sintieran el cambio de poder. Yo ya no estaba a su nivel, suplicando ser escuchada. Ahora, ellos tenían que alzar la vista para hablar conmigo. Finalmente, fue Brisa quien rompió el hechizo, su voz temblando de rabia. Amalia, ¿qué demonios significa todo esto? Vaya ahora mismo y arregla este desastre. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento y deliberado. El vino, un Cabernet Sauvignon robusto, sabía a victoria. Buenas noches a todos, dije, mi voz proyectándose con calma en la quietud del atardecer. No grité, no necesitaba hacerlo, veo que encontraron el camino, aunque me temo que han llegado en un mal momento. Como pueden ver, estoy un poco ocupada. Hice un gesto vago con la mano, abarcando la propiedad, los carritos de golf, el ambiente corporativo. Ocupada, chilló Isadora, la madre de Lorenzo. Tu hermana se casa mañana. Se supone que tú deberías estar aquí ayudando, no organizando una fiesta para tus amiguitos empresarios. No son mis amiguitos, señora Vidal. La corregí. Mi tono era cortés, pero afilado como un bisturí. Son mis clientes. Clientes que han pagado una suma considerable por el uso exclusivo y privado de esta propiedad. Lorenzo dio un paso al frente, tratando de parecer imponente. Amalia, ya basta de juegos. Llama a quien tengas que llamar y cancela esta farsa. Diles que hubo un error. Diles lo que quieras. Pero nuestra boda es mañana, aquí. Me reí. No fue una risa fuerte,
sino un sonido bajo, casi un ronroneo, lleno de una ironía que sabía que los enfurecería. Lorenzo, usas la palabra nuestra con mucha ligereza, dije, inclinándome ligeramente sobre la barandilla. Déjame aclararte algo. La única persona aquí que puede usar la palabra nuestra en referencia a esta propiedad soy yo, y quizás mi contador. Esta es mi casa, mi inversión y mi decisión. Pero es la boda de tu hermana, gritó mi madre, su voz quebrada por la desesperación. Es tu sangre. ¿No tienes corazón? Sí tengo corazón, mamá, respondí, mi voz suavizándose por un instante, pero no de debilidad, sino de una tristeza profunda y antigua. Un corazón que ha sido pisoteado y dado por sentado durante años. Un corazón que finalmente ha aprendido a protegerse. Me giré hacia Brisa, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Tú me hiciste esto, siseó. Estás celosa. Nunca soportaste mi felicidad. Oh, Brisa, suspiré, esto no tiene nada que ver con tu felicidad. De hecho, te deseo toda la felicidad del mundo. Simplemente no la vas a celebrar aquí. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Esto tiene que ver con el respeto, una palabra que quizás deberías buscar en el diccionario. Se define como la consideración y el reconocimiento del valor de alguien o algo. En este caso, mi valor y el valor de mi casa. Te pagaré lo que sea que estos tipos te estén dando, gritó Lorenzo, desesperado. Dime la cifra. El problema, Lorenzo, es que esto ya no se trata de dinero. Se trata de un contrato firmado. Se trata de mi palabra como empresaria.